En este video veremos un área más bajo una curva, en este caso, y una recta. El problema es el siguiente: y igual a 9 menos x cuadrada y y es igual a x más 3. Para ver el área tenemos que encontrar el punto donde se cortan tanto la curva como la recta, y para hacerlo, voy a marcar aquí con un puntero, como aquí es y igual a 9 menos x cuadrada y acá y igual a x más 3, entonces como las dos son y, se pueden igualar. Con eso vamos a hallar los puntos de intersección. Quedaría 9 menos x cuadrada igual a x más 3. Pasamos todo a un solo lado del signo igual. Esta x es negativa, este 3 también es negativo y es igual a 0. Si reducimos a 9, le resto 3, quedan 6, menos x cuadrada menos x, es una ecuación cuadrática y queda así: x cuadrada más x menos 6. ¿Qué hice? Pues cambiar el signo y ordenarla, multiplicar por menos 1 y ordenar la ecuación con respecto a x. Esa es una ecuación cuadrática y la vamos a resolver por factorización. Vean, el primer término de cada factor es x, el signo del primer factor es este signo, más el del otro es el producto de este signo multiplicado por este otro, más por menos, da menos. Pues como es un positivo y un negativo, se buscan dos números que multiplicados me den 6 y cuya diferencia sea este 1, este coeficiente que tiene esta x. No hay de otra más que el 3 por el 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6, negativo, positivo y menos 6, y a 3 le resto 2, queda 1. Por lo tanto, los puntos de intersección son x igual a 3 y x igual a 2. Salen con signos cambiados. Bueno, ahora sí graficamos. Vean, esa es la curva, se abre hacia abajo, la recta, y se corta en x igual a menos 3 y en x igual a 2. Ok, aquí solamente saqué la parte donde se cortan. Vean, se cortan en menos 3, 0 y acá en 3, 0. Porque es el eje x. Aquí es el origen. Entonces el punto de corte aquí es 2, 5, aquí se ve, y acá es menos 3, 0, y la curva corta el eje de las x en menos 3 y en 3 positivo. Bueno, pues ya aquí sabemos cómo vamos a integrar. Aquí trazo el área que hay que encontrar, esto que está en azul. Entonces bajo la curva hay una parte que no está contemplada en el área, lo que está abajo de la recta. Entonces vean, es mi rectángulo genérico. Parte de esa área de ese rectángulo no está contemplada dentro del área que vamos a encontrar. Entonces, si no está contemplada dentro del área que vamos a encontrar, vamos a tener que restarle el área de la curva menos el área de la recta, el área abajo de la curva menos el área abajo de la recta, y sería de esa manera. Voy a colocar algunos datos. Y es la altura desde el eje horizontal x hasta este punto. Después de x es la base del rectángulo, y por lo tanto el área va a ser el área bajo la curva menos el área bajo la recta, AC menos AR. Es decir, a esta parte, hasta aquí, le voy a restar la parte que está afuera del rectángulo. Bueno, pero para hallar toda el área tengo que integrar desde menos 3 hasta 2. Y vean así: primero área de la curva, que es 9 menos x cuadrada, y le voy a restar la recta, que es menos x menos 3. Si simplificamos, a 9 le resto 3, quedan 6, menos x cuadrada menos x, ordeno,
o puedo integrar así directamente, así. La integral de 6 es 6x, y vean cómo la integración es de menos 3 a 2, bueno, es 6x menos x cúbica entre 3 menos x cuadrada entre 2, la integral de 6, la integral de x cuadrada y la integral de x. Bien, ahora vamos con los límites. 6 por 2, primer límite superior, menos 2 al cubo entre 3, menos 2 al cuadrado entre 2, menos el límite inferior, 6 por menos 3, menos 3 al cubo entre 3, y menos 3 al cuadrado entre 2. Si hacemos operaciones, ven aquí, 2 por 6, 12, 2 al cubo son 8 tercios, 2 al cuadrado 4 entre 2 da 2, aquí va a dar menos 18, por este menos sería más 18, aquí va a dar menos, por este menos sería más 18, ¿por qué menos? Si yo elevo aquí 3, menos 3 al cubo da menos 27, entre 3 da menos 9, este menos por este menos da más, por este menos da menos 9, aquí va a dar negativo, por este menos va a dar, sería más 3 al cuadrado 9, ¿por qué negativo? Porque este menos 3 al cuadrado se convierte en positivo, solamente tengo este signo, este menos con este menos, más, y vean que va a quedar acá, aquí está. Aquí es 18, vamos a corregirle. Ahorita le corregimos. Aquí 18. 18. Antes, perdón, híjole, aquí ya la regué, no es 17, es como estaba, vamos a corregirle, perdón, vamos a volverlo a poner, estaba bien, vean, aquí, 6 por 2 son 12, 2 al cubo son 8, ya habíamos visto esta suma, enseguida este 12 a 12 le resto 2, quedan 10, aquí quedarían 28, menos 9, 18, perdón, 28 menos 9, 12, sí, a 12 le resto 2, quedan 10, vean, pueden usar una calculadora para hacerlo. Si a 12 le resto 2 quedan 10 y 18 son 28, 28 menos 9 es igual a 19, que es lo que tenía aquí, por eso les decía que estaba bien, es 9, y luego las fracciones, menos 8 tercios más 9 medios, y eso me va a dar 19, si convertimos a sextos, aquí son 16 sextos y aquí son 27 sextos. 19 menos a 27, el resto 16 queda 11 sextos. A 19 enteros le sumamos 11 sextos, quedan 125 sextos unidades cuadradas. Esa es el área que está marcada aquí. Y el problema ha sido resuelto correctamente. Ok, nos vemos para el siguiente video.